Osvaldo, ¿me escuchas? Ahora sí. Impecable. Ya, ok. ¿Cómo estás, Osvaldo? Bien, ¿y tú cómo estás, Claudio? Uy, con hartas cosas, pero gracias a Dios, bueno, no hay que quejarse, aún En lo más estos tiempos no, en estos tiempos no. No, no, en serio, en general, yo siempre soy muy agradecido de las cosas que me han pasado en la vida, por eso digo, creo Ya, que cada circunstancia y cada hecho que pasa de repente son... mira, nosotros partimos con una idea hace un par de años atrás que era auditable, ya, ¿eh? Que partió con una idea entre un profesor y un alumno, que era yo y un colega que se transformó siendo mi socio, digamos. ya. Y hemos ido haciendo cosas, nos hemos ido encontrando con desafíos también importantes también. Pero por eso digo, yo agradecido. Lo que sí, yo todos los días agradezco de que de repente aparezca algún alguien que me diga, oiga, ¿sabe? Necesitamos un servicio, ¿no? Y ahí estamos nosotros para poder prestarlo, digamos, en realidad. Y a ti también te agradezco mucho, Osvaldo, el que nos consideres, digamos, y nos permita participar en todo esto. Eh, Créeme que ha sido largamente, digamos, una, una situación para nosotros muy agradecida de nuestra parte. Y eso te lo quiero hacer presente. ¿Eh? Porque hemos estado, bueno, tenemos una línea de negocio bastante especial este último tiempo. Estamos tratando de, de ampliarla. Ya. Y esta oportunidad de poder conversar un poco de renta, que por lo más para el caso de PYME se le va a complicar un poco, no mucho, pero se le va a complicar un poco, que después vamos a ver ahí la presentación que preparamos con motivo de esto, que a pesar de que es una presentación muy resumida, más que nada para darle un contexto a, mm, ¿cómo se llama esto? A lo que va a ser la conversación con las personas que interactúen. Eh, se vienen algunas dificultades, sí. Acá el objetivo es, hay mucho que por el tamaño, por el nivel de ventas, no tiene contador, ¿Ya? porque lamentablemente no le dan las lucas para pagar. Entonces, porque vende 200 lucas, cientos y tantas lucas al mes, entonces como que no, es impensable para ellos poder pagar algo. Sí, no Entonces sé. el objetivo es como guiarlos. Hay otros que son patudos que simplemente creen que las pueden hacer todas y como que apretar ok, 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 como que están listos. Sí, no, mira, yo creo que nosotros, y te va a parecer un poco tragicómico, parte de mi oficina se está conectando en este minuto a la video, ¿ya? Ya. Eh, pero es muy chistoso, digamos, o es muy agradable escuchar, espérate. Y te encuentras con personas que realmente no quieren hacer mucho, con poco, y lo reconozco, hay gente que tiene un mercado muy estrecho últimamente, muy, muy estrecho. Claro. Pero también hay otros que definitivamente todavía piensan que la renta es un juego, más todavía estos últimos años, este año particularmente, en que la recaudación va a ser muy violenta. Y digo violenta porque se va a tratar de buscar de todas las formas posibles una gran recaudación por parte de la vía fiscal. Eh, Sí. y la gente no lo entiende. No ha logrado todavía comprenderlo en su plenitud, digamos. Y yo creo que esa es una de las grandes dificultades que a nosotros que somos consultores, como digo, que nosotros nos hemos autoimpuesto como por así decirlo, como la bandera de lucha con respecto al tema de los impuestos, tratando de poder ayudar a aquellos que quieren ser ayudados de la forma que sea, con los costos que sea, con las circunstancias que sean, Ujú. y otros que definitivamente creen bueno, tenemos un par de clientes que son de ese estilo, que consideran de que no, deja la renta hasta ahí, no te preocupes, todo va a estar todo así, y de repente tú te encontrás con que tiene una cantidad de observaciones que no han querido secar, y consideran que todavía es un juego. Y cuando, y Claro. cuando, y cuando realmente se sienten, como yo les digo, apretados contra la pared, es cuando
necesariamente deben dar explicaciones y creo que va a ser uno de los puntos más del cual queremos darle más hincapié en esto, Controversiales. más controversial, es que efectivamente tienen que tener respaldo, porque el Servicio de Impuesto Ese es el Interno ruido. con esta nueva Ah, posición ¿qué es que ese tenemos, ruido? No escucho un pitido. Claro. Ah, la salsa. Oye, agregar- ya. eh, estamos teniendo ya conectados. Bueno, le damos la bienvenida a las personas que ya están conectadas a esta charla de el Centro de Negocios Santa Cruz. Ya tenemos 10 personas conectadas y siguen sumando. Vamos a esperar unos minutos para que más personas se conecten. Yo creo que vamos a esperar unos 5 minutos más para empezar, porque estamos con todas las... A mí me están llegando las solicitudes acá de que les vaya dando autorización de ingreso. Así que para que después no tengamos estar interrumpiendo. Ahora, la metodología, como dicen, como habíamos dicho en la promoción, es todo un conversatorio. La idea es que ustedes vayan dejando preguntas. Yo al final de la charla voy a leer las preguntas y voy a ir complementando, porque como este es un tema más técnico, voy a ir tratando de interpretar algunas preguntas para, y complementando como para que vaya quedando claro a todas las personas sobre las dudas que vayan expresando. En el chat pueden ir dejando las preguntas y van a poder salir de las dudas que se le vayan presentando en la presentación u otras que tengan en su momento. Como les digo, les vuelvo a repetir de que vamos a estar esperando unos minutos, ya 4 minutos más, comenzaríamos, porque me siguen llegando eh, solicitudes. Eh, ¿Ya? Osvaldo, Sí, tú bajaste la presentación, ¿cierto? Sí. sí, está puesta, No es que está compartida ya. sí, no, lo que pasa es que se cayó de mi. Voy a volver a ingresar de nuevo, dame un minutito, porque Ya. se me cayó a mí la conexión. Ok. Ah, no, ahí está abajo. Ahí está, no, es que la presentación es la presentación que va abajo, digamos. Por eso no la veía desde acá. Eh, buscarla acá. Ya, perfecto. Ahora sí. Ahí tú, ahora sí, lo que pasa es que por alguna, bueno, ha llegado harta gente acá. Sí, estamos esperando que se conecte más personas. Y ahora sí. Eh, esperamos entonces un poquito.
Comenzamos entonces, se nos cumplió nuestro tiempo de espera. Le doy la bienvenida a todas las personas que se han conectado. Hoy vamos a hablar sobre los aspectos importantes que debemos tener para la declaración de impuesto a la renta correspondiente al año tributario 2023. O sea, lo que va a pasar desde ahora marzo, que empieza el proceso. La declaración es una parte del proceso. Y para ello, para hablar de todas estas, de todos estos conceptos que son medios complejos, del proceso que debe cumplir cada emprendedor, cada dueño de negocio que está formalizado, tenemos a un experto en el tema, que es don Claudio Castillo, de la empresa Auditable. Claudio, bienvenido a esta charla. Muy buenas tardes, o sea, buenos días todavía a todos. Te doy te doy el agradecimiento nuevamente, Osvaldo, por la invitación. Eh, Experto, bueno, yo diría con más experiencia en realidad este último tiempo, hemos estado mutando permanentemente con respecto al tema de la renta. Nuestra idea, nosotros hicimos un pequeño punteo que Osvaldo puede que lo deje permanentemente después arriba de la página, digamos. Pero una de las particularidades que nosotros queríamos, con lo cual queremos partir este proceso de renta, es que esta renta es una renta que nosotros le llamamos una renta que está en un tránsito, ¿ya? Porque aún está todavía, yo creo que para muchos de los emprendedores que hoy día están presentes, digamos, en este conversatorio, saben que se viene un proceso de modificación de reforma tributaria que, tal como quizás lo conversamos en otras circunstancias, ha tenido una serie de vaivenes con muchas dificultades, particularmente desde el punto de vista más bien normativo, y a qué sectores económicos afecta, digamos, y particularmente que está afectando hoy día a algunos, más que otros. La antesala de este cambio, por así decirlo, fue el cambio de que las sociedades profesionales tienen que emitir facturas, ¿ya? Y bajo ciertas condiciones tuvieron que cambiarlas. Por ejemplo, nosotros tuvimos que cambiar nuestra orgánica, digamos, porque por costo no podíamos hacernos frente contra la emisión de la factura, digamos. Entonces, estas mismas razones de negocio, que yo creo que Osvaldo es gran parte el promotor, digamos, de las soluciones, nosotros le tenemos que agregar ahora adicionalmente el que entramos en proceso de renta, tal como él señalaba, la renta que ya nosotros, y digo nosotros porque me refiero a muchas consultoras y muchos auditores están ya trabajando en esto. Si gustas puedo ir avanzando un poquito, Osvaldo. Lo que nosotros queremos tratar de tocar un poco el punto hoy día es con respecto a la operación de renta, qué cosa es, qué incluye la operación de renta, a quiénes va dirigida la renta, dilucidar, por así decirlo de alguna forma, el primer punto que tiene que ver con por qué no recibo mis devoluciones de impuestos, que ha sido una de las discusiones que hemos tenido con algunos clientes que creen que pagando impuestos la devolución sí o sí va, y le digo que no es así. Con algunos me ha costado un poco más, pero queríamos dar esta introducción. ¿Dónde se realiza la declaración de renta? Particularmente para aquellos que son pymes, particularmente dónde deben llegar o cómo asistirse para efectos de esta. ¿Qué pasa si qué necesito para hacer correctamente mi declaración de renta? Porque es necesario también tenerlo como un punteo, tenerlo claro, digamos, qué es lo que ocurre. Algunos cambios en la operación de renta que nosotros le hemos querido dar algunos hincapié, que no necesariamente afectan a las pymes, pero creemos que son situaciones que deben ser examinadas. Y algunos tips y algunos problemas que creemos que podemos responder, ¿ya? Bueno, yo soy contador de auditor de profesión, tengo un par de títulos más, pero que creo que hoy día lo que más importa es que soy contador. Y igual que todos estamos en esta gran cruzada que es el impuesto a la renta este año, que le vuelvo a repetir, es un año de tránsito, va a ser transitorio el próximo año, con la presentación de la reforma tributaria que trata que es el nuevo pacto, el bien o mal llamado nuevo pacto tributario respecto al tema de los tributos. Va a implicar un cambio muy grande. Por lo tanto, este es el año en el cual casi todas las personas que son emprendedores debieran encontrar la asesoría o la consultoría para después hacer ese cambio, ese traslape que se viene por delante, digamos.
nosotros creemos que va a ser un proceso, va a ser un proceso complejo porque creemos que, y aquí voy a, quizás Osvaldo me puede corregir después cuando, o me puede tirar la oreja después si es necesario, pero las pymes son hoy día el core del negocio. Son, por así decirlo, el sustrato de lo que está abajo, de lo que realmente motiva el mercado. Eh, gran parte de la eficiencia productiva de las empresas más grandes, a través del ecosistema empresarial que hay, descansan bajo la premisa de que debajo de ellos existe hormiguitas que están trabajando permanentemente por tratar de surgir y generar demanda de producto y oferta. Y esas personas, este conglomerado de empresas que crecen algunas, que crecen y crecen a razones exponenciales bastante importantes, otras que se mantienen, que algunas de ellas eh, tienden a desmotivarse cuando entran al proceso de renta. ¿Ya? Y lo primero que nosotros queremos decir que el proceso de la renta quizás es uno de los procesos, no digo el más importante, pero es uno de los más relevantes dentro del proceso de la renta, dentro del año, que es cuando le tenemos que rendir cuenta al Servicio de Impuesto Interno y particularmente al Estado de todos nuestros movimientos comerciales que efectuamos durante el año y que tienen que ver, que afecta tanto a las personas, me refiero a personas naturales, como el caso de ustedes, la gran mayoría, o personas jurídicas que están hoy día ejerciendo alguna actividad comercial. Y que, tal como me imagino que muchos ya deben saberlo, es una obligación. Y es una obligación por ley y que eventualmente deberíamos hacernos cargo de poder responder ante el Estado producto de lo que hemos hecho con nuestros movimientos. Esencialmente estos movimientos son gastos, ingresos, impuestos que pueden ser pagados, obligaciones provisionales, algunas remesas en el caso que corresponda y algunas acciones contables que tengan que ver con el impuesto a la renta y particularmente, como yo les comentaba, lo que va a ser la modernización de la reforma tributaria que viene a puertas, ¿ya? Que por lo demás un aviso comercial se va a detener y se está tratando de parcelar la entrada en vigencia por parte. ¿Ya? Ojalá que las pymes y las personas naturales no sean las primeras en ser afectadas, aunque pareciera que la norma va a ser eso. Lo siguiente que queremos, lo primera cosa que nos cae a nosotros como, y lo digo como personas que nos dedicamos a esto, es que gran parte de lo que es la renta se sustenta principalmente en que es un proceso que se realiza anualmente por todos. Hay términos que debiéramos reconocer siempre. No, cuando hablamos de contribuyente no es una denotación, sino más bien es una tipificación en la cual a la persona, ya sea la persona del contribuyente que recae, ya sea una persona jurídica o natural, le recae la obligación de informar los movimientos y los resultados de su ejercicio comercial al Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Esto lo hacen todas las personas, particularmente va dirigido a aquellas personas que están sujetas a primera categoría, que es un tipo de impuesto. Y voy a hacer una referencia, nosotros antiguamente teníamos no solamente primera y segunda categoría, llegamos hasta la octava categoría, pero con las reformas tributarias que han pasado en el transcurso del devenir del tiempo, han ido quedando solamente las que nosotros hoy día vemos, que es primera categoría empresas, segunda categoría sueldos, pensiones y otros, y honorarios, inclusive más, con la supresión, digamos, de la ley de timbre de estampillas, que fue una de las leyes de los rezagos más antiguos que había, ya definitivamente nos quedamos con estas dos categorías, ¿ya? Entonces, este proceso de renta lo que busca fundamentalmente es tratar de informar el resultado que ocurrió. ¿Y a través de qué? A través de un formulario. Hoy día, ustedes se han dado cuenta, la gran mayoría me imagino de las pymes y las personas que se dedican a esto, me refiero a negocios, es que hoy día está todo automatizado. Las bases de datos hoy día circulan y corren por detrás de ustedes como si fueran unos verdaderos canales de información con toda su información disponible. Voy a hacer una referencia, por ejemplo, Transvac informa permanentemente los resultados y el Servicio de Impuesto Interno la está conciliando todos los días. Y permanentemente le está mandando un anónimo que dice no me cuadran sus ventas o están subvaluadas sus ventas. Entonces, no crea que porque no le informaron una vez no esté ocurriendo. Lo que pasa es que el Servicio de Impuesto Interno tiene procesos masivos y procesos selectivos. En los masivos que son de IVA y renta es un poco más lento, pero el proceso se hace. Y los selectivos, efectivamente, cuando el Servicio de Impuesto Interno busca algo que hacer. Pero volviendo al tema de la renta, el formulario todavía ya se hizo presente en unas modificaciones importantes, particularmente en la forma en que está constituido, se le agregaron algunas columnas nuevas, que hoy día no es el caso, digamos, de poder
comentársela, pero sí van a haber algunos cambios importantes. Y aquí voy a hacer referencia a, a un comentario que tuvimos al comienzo cuando nos conectamos con Osvaldo. Es que yo sé que muchos de ustedes, por los ingresos que perciben, es un poco dificultoso contratar o asesorarse por una persona que lo lleve en el proceso de la renta. Y lo digo con mucho respeto, yo sé que cada uno tiene niveles de ingreso y tiene costos que tiene que cubrir y necesidades que tiene que suplir. Y muchas veces la renta, por a quién deben contratar, normalmente implica algunos costos. Entonces nosotros quiero hacerle presente de que la renta de por sí es un proceso que lamentablemente no es un proceso de apretar botones y darle, echémosle para adelante y después vemos lo que sucede. Hay que ser un poquito más, hoy particularmente, en esta renta particularmente, como le contaba que es de tránsito, en las cuales hay que dejar las cifras muy bien ordenadas para que cuando se haga la transición a la nueva reforma tributaria del año 24, estos números estén bien cuadrados y estén bien ordenados y no tengamos que hacer rectificatoria o ustedes tengan que hacer algún movimiento adicional en los próximos. ¿Ya? Eso se lo quiero hacer presente, no como un aviso comercial, pero sí efectivamente más bien dado desde el punto de vista de que es necesario que se hagan asesores. ¿Ya? Una de las conversaciones que siempre hemos tenido nosotros es por qué recibimos o por qué no recibimos devoluciones de impuestos. ¿Ya? Particularmente para el caso de las pymes, hay que siempre tomar en cuenta de que debe existir una correlación entre ingreso y gasto. ¿Ya? Y de esa correlación de ingreso y gasto, y voy a partir un poquito atrás, cuando ustedes iniciaron, normalmente tomaron una determinada condición, eran 14 de 3, que eran ProPyme general, o régimen general, o ProPyme transparente, ¿ya? O renta presunta, que de algún momento va a desaparecer también, o 14A, que era el sistema para grandes empresas. Entonces, dependiendo del sistema en que usted esté, o en el régimen tributario al cual usted pertenezca, usted va a tener que determinar por alguna vía esta suerte de diferencia entre ingresos y gastos, que podremos llamar utilidad momentáneamente, o base imponible posteriormente para el cálculo del impuesto, del cual usted deberá tener que pagar impuestos contra eso. Voy a hacer la primera aclaración. El por qué no nos devuelven impuestos, porque efectivamente no tienen nada que devolver, porque el Estado dice, oiga, efectivamente con todo lo que usted generó como ingreso, y si yo le resto todos los gastos, queda un diferencial que aún es mío. Mío me refiero respecto de la utilidad del impuesto por la ganancia, ¿no? Y que debe ser reintegrada al Estado. Y muchas veces lo que normalmente se hace es como está pagado algo que le debe sonar, que se llaman PPM, que son pagos provisionales mensuales. Estos de alguna forma amortizan ese pago de impuestos y usted solamente paga la diferencia a través de una transferencia directa. Entonces, creemos que muchas veces no ocurre fundamentalmente porque tenemos una muy alta expectativa o tenemos un desconocimiento muy grande respecto de que los impuestos en general, me refiero a impuestos de primera categoría, no se devuelven. Lo que sí se devuelve es el excedente o algunos excedentes de lo que queda del PPM. En el caso de los impuestos de segunda categoría, que tienen que ver con sueldos y honorarios, particularmente los honorarios, se le devuelve la retención o la diferencia de la retención de impuestos. Y en el caso del impuesto de segunda categoría, lo que se hubiera pagado en exceso, dependiendo de ciertas condiciones, el Estado le devuelve los excedentes del impuesto de segunda categoría respecto de los sueldos que se hubieran pagado en exceso. ¿Ya? Y eso da paso a que mucha gente empieza a hacerse preguntas así como muy complejas. Dice, quizás el servicio de impuesto interno hoy día no amaneció muy bien conmigo, entonces vamos a tener dificultades. Y muchas veces nos encontramos que algunos contribuyentes particularmente dificultan su proceso de renta, particularmente porque han sido observados anteriormente por el servicio, han tenido observaciones negativas también, han sido poco concurrentes a las citaciones del servicio o alguna otra situación puntual con respecto al mismo servicio. Y nos hemos encontrado que muchas veces han sido los problemas básicos de esto han tenido que ver con la forma en que el contribuyente se ha enfrentado a la declaración de renta. Y quizás me voy a hacer más adelante cargo de esto, pero sí le adelanto que de los pilares fundamentales que tiene la declaración de renta son sus declaraciones juradas. La declaración jurada es el pilar que sustenta su declaración de renta. Por favor, eso le pediría que lo tengan muy presente. Quizás hoy día mucha gente las declaraciones juradas las pasa casi por vistas, digamos, pero en la práctica son el pilar que sustenta la declaración jurada y sustenta la declaración de renta, porque cualquier error en esa información hace que automáticamente la declaración y sus devoluciones posteriores
o lo que afecte a terceros, automáticamente queda bloqueada y queda detenido, ¿ya? ¿El dónde se realiza la reclamación de renta? Normalmente la renta ya partió como proceso, ya ahora los primeros días de marzo se parten subiendo las primeras declaraciones juradas, que son bastantes, particularmente las que están orientadas a sueldos y otras transacciones, y debería comenzar ya los primeros días de abril, ya debería darse el vamos, digamos, durante todo el mes de abril a las primeras declaraciones de renta, y obviamente con el estímulo que tiene el que si usted declara dentro de determinada fecha va a recibir su devolución de impuestos antes de o después de, ¿ya? ¿Cuáles son los pasos? Los pasos para aquellas personas que quieran evaluar su declaración de impuesto a la renta, uno ingresa a la página del servicio con su clave y con su root, pueden también entrar con clave única, que les da las dos opciones, digamos. Dirigirse a los servicios online, que está directamente en una de las esquinas, en la parte central de la página. Pedir donde dicen impuestos anuales, usted entra y le da la opción. Le adelanto, normalmente el Servicio de Impuesto Interno les va a traer lo que nosotros le llamamos una proforma o una declaración de renta ya precargada, con ciertos datos que usted debe aceptar o no aceptar, y eventualmente eso le permitiría, si usted no le quiere agregar ninguna otra, eventualmente le permitiría seguir adelante con la declaración de renta, ¿ya? Ahora, si usted desea agregar más información, o tiene que agregar información adicional, como quizás algún depósito, alguna información que es relevante, que debe estar ingresada, debe hacerse en ese minuto antes de liberarla, ¿ya? Entrar donde dice declaración de renta, el proceso, como le comento, si es una proforma, le trae todos los datos precargados, permite, digamos, como le digo yo, incorporar alguna información que podría ser necesaria o útil por parte de ustedes, y lo más importante de todo es que le permite finalmente eso cerrar el ciclo. Si tiene que pagar el impuesto, conectarse y pagar el impuesto a través a través de su cuenta corriente o directamente de su cuenta de su tarjeta de débito si es necesario. Ahora, caso siguiente, suponiendo que eso ocurra, se le ha emitido un certificado, con ese certificado usted puede hacer un seguimiento. Y ahí el seguimiento lo puede hacer. Normalmente las primeras observaciones de declaración de renta nacen, como le vuelvo a repetir, nacen con las declaraciones juradas. Y aun cuando su declaración puede haber sido aceptada, pero puede ser rechazada porque sus declaraciones juradas que sustentan la declaración de renta han sido observadas, por lo tanto queda detenida su declaración de renta a la espera de que sus agentes retenedores, me refiero a quienes eventualmente hubieran tenido que ver con sus impuestos o con sus movimientos, hubieran tenido alguna dificultad, y eso, hasta que no se subsane, su declaración de renta va a quedar con dificultades, ¿ya? ¿Qué es lo importante aquí? Nosotros hicimos una precisión que nos gustaría que aquellas personas que van a ingresar por primera vez a hacer su declaración de renta, preocúpense mucho de la información de los agentes retenedores. ¿Y qué significa esto? Buscar la información que está desplegada respecto a las declaraciones juradas de terceros, de otras personas que le declaran movimientos contra usted o su empresa, ver de alguna forma los ingresos declarados dentro de los formularios 29, hacer una suerte de revisión más bien matemática, en el caso que corresponda, verificar que todos los PPM estén en los formularios 29 aún cuando debieran estarlo, y corroborar algunas cosas como si efectivamente usted tenía alguna compra de activos, ya sea, nos referimos a activos fijos en general, o en el caso, y lo más importante de todo es que el giro comercial corresponda a la actividad a la cual usted está haciendo su declaración, ¿no? ¿Ya? Que yo creo que esas son como las cosas más relevantes. Ahora, nosotros siempre hacemos este alcance, dependiendo del régimen tributario. Va a depender mucho de si, y aquí volvemos nuevamente, por eso le queremos, nos enfocamos mucho en las declaraciones juradas este año, tal como le decía al comienzo, cuando hacíamos el alcance con Osvaldo, es que las declaraciones juradas son requisitos básicos. Nosotros creemos y somos, valga la expresión, fervientes admiradores de ella, a pesar de que realmente cada vez se hacen más complejas. Si esa declaración jurada sale bien hecha y no observa, su declaración de renta no debería generarle ninguna dificultad. Lo bueno es que el Servicio de Impuesto Interno también tiene, con cada periodo de renta ha ido generando asistentes de mejor calidad. Eso no significa, y en esto sí me tengo que hacer cargo,
de que los asistentes también tengan dificultades porque la información cargada en el programa o en la plataforma no es concordante con la información que tienen. Y se pueden generar algunas dificultades. Voy a hacer alguna referencia un poco más cercana. El Servicio de Impuesto Interno este último tiempo, y particularmente ha tenido muchas, voy a decir conversaciones un poco más subidas de tono con los gremios, y particularmente con los colegios, con el Colegio de Contadores y algunos otros colegios, respecto de la forma en que opera la renta, los plazos, las dificultades, algunos cambios y algunos, particularmente ahora nuevamente con las declaraciones de renta, con algunas situaciones puntuales que afecten principalmente el que partes fundamentales de alguna declaración jurada no esté disponible, o que la información que fue subida no sea concordante. Entonces, creemos que este es el minuto en que uno debiera darse el tiempo, antes de apretar el clic de aceptar o de indicar su cuenta corriente, fundamentalmente señalar y hacerse cargo, digamos, de que la declaración, de que sus declaraciones juradas estén bien hechas, ¿ya? Como le digo, el Servicio de Impuesto Interno ha mejorado mucho sus asistentes virtuales han sido, no digo de los mejores, pero cada vez hay los motores de búsqueda y los motores de trabajo que tiene el Servicio de Impuesto Interno han ido mejorando, pero le vuelvo a hacer hincapié, y discúlpeme, no quiero ser majadero con eso, la responsabilidad de la declaración de renta es de las personas, no de los contadores. Aun cuando el contador es el que hace el proceso, la información propia deberá ser una obligación del contribuyente exigir que esa información esté bien hecha. Si usted por alguna razón se da cuenta que sus declaraciones juradas fueron mal confeccionadas, usted debiera hacerle presente por la vía formal o informal a su contador que la rectifique, porque de alguna forma están afectando su credibilidad ante el Servicio de Impuesto Interno y podría generar algunas dificultades, digamos, ya sea en este proceso de renta o en algún proceso de fiscalización siguiente, ¿ya? Lo que sí hay que señalar es que las declaraciones juradas tienen, desde aquí voy a ir avanzando un poco más, las declaraciones juradas tienen fecha, la gran mayoría de estas ya partieron, ya partieron ahora en marzo, ¿ya? Nosotros aquí dejamos un resumen muy corto de lo que son los regímenes de ProPyme, donde ustedes la gran mayoría están. Van a acceder a una tasa de impuesto de primera categoría del 10%, ¿ya? Que este vendría siendo su último año, porque se supone que el próximo año va a cambiar. Y también va a cambiar también el concepto de quiénes van a ser pymes. Según lo que dice la reforma tributaria, van a ser personas naturales, no deberían ser empresas. Después de esto, para poder determinar la base imponible, se debe considerar ingresos percibidos y gastos efectivamente pagados. Y cuando digo gastos efectivamente pagados, es que no estén pendientes de pago. O sea, quiere decir que dentro de su contabilidad, si usted informa que tiene una factura pagada, esa factura debe estar respaldada con su respectivo comprobante contable o, tal como lo dice la ley y el código, y particularmente el código tributario, debe estar el respaldo de que el pago se realizó. Me refiero el detalle del cheque, el detalle eh, de la transacción, y eventualmente eso debe estar contabilizado, ¿ya? Como están en ProPyme, eventualmente no se le aplican algunas normas. Los propietarios tributarán en base a los retiros y remesas efectivos. O sea, el dueño de la empresa de alguna forma paga en función de su retiro, de los retiros efectuados, ¿ya? ¿Ya? Esto está dirigido particularmente a micro, pequeños y medianos contribuyentes, y están obligados, están de alguna forma no obligados. En este caso, usted tiene la opción de tomar una contabilidad simplificada, ¿ya? Después, si alguien me quiere hacer una pregunta respecto de cuál es mi opinión respecto a esta parte en puntual, yo estoy respondiendo un poco lo que está en la ley. Yo soy más partidario por una contabilidad más completa, ¿ya? Porque le permite reconocer una mayor cantidad de carga de gasto, ¿ya? La contabilidad simplificada eh, solamente permite los gastos que son ingresos por un lado, los gastos que son las compras y las remuneraciones, y no permite otro tipo de gastos más adicionales. ProPyme transparente, ya que son empresas un poquito más constituidas, estamos haciendo está contextualizando un poco qué tipo de contribuyentes y qué regiones hay. Están enfocados a pequeñas contribuyentes y particularmente de propietarios de contribuyentes de impuestos finales, prefiero de quienes reciben el impuesto finalmente. Las pymes, algunas pymes quedan liberadas del impuesto a la renta, ¿ya? Y sus propietarios deberán tributar el impuesto final del resultado. ¿Qué quiere decir eso?
que cuando usted toma su contabilidad y hacen su declaración, el Servicio de Impuesto Interno, la empresa en sí misma no va a pagar, pero va a pagar el contribuyente. ¿Ya? Por eso les comentaba yo que hay que analizar ese tipo de situaciones y eventualmente el resultado va directamente contra el dueño de la empresa. ¿Ya? Entonces ahí, por eso les comento, en algunos casos es válido tener un sistema de contabilidad un poco más completo que una contabilidad simplificada. ¿Ya? Porque quizá usted no se le pueda permitir reconocer ciertos gastos que son relevantes para el giro comercial y que de alguna forma pueden afectar el resultado final del impuesto a terminar a pagar. ¿Ya? Que han liberado en la gran mayoría de los pymes que han liberado de llevar contabilidad y solamente llevan lo que nosotros llamamos libros de caja, que es un libro de ingresos y gastos. ¿Ya? A pesar de que es un poco es mucho más amplio que eso, pero que hoy día finalmente es lo que se está llevando. El régimen general obviamente que es un poco más complejo, que el denominado 14 de 3, o el 14A para ser más exacto, está vinculado directamente con grandes empresas y pagan impuestos de primera categoría sobre una base imponible que se calcula, y aquí no voy a entrar en profundidad, pero sobre artículos que están muy bien definidos respecto a sus costos y sus ingresos, y también por ende también la forma en que se determinan sus costos directos. ¿Ya? Los propietarios de estos pagan o se ven afectados usualmente en función de su retiro, sus remesas, a las cuales se le asigna un crédito equivalente al 65% del crédito que pagan por impuestos de primera categoría. Deben y están obligados a llevar contabilidad completa y tienen una tasa del impuesto, a diferencia de las pymes, de un 27%. Aquí adelante nosotros dejamos ya definidos algunos calendarios que están algunas DJ con número y con fecha para que entren en vigencia. Las más comunes, nosotros señalamos algunas que es las que nosotros más hincapié le hacemos, que son las de bienes raíces arrendados, particularmente aquellas empresas que reciben o tienen que informar arriendos, ¿ya? A terceros, me refiero, o a ustedes mismos también, que ustedes pueden percibir el arrendo a través de una inmobiliaria que les arriende. Esa inmobiliaria debe emitir una resolución o una declaración jurada en la cual le informa los gastos por arriendo, los cuales ustedes deberán llevar a la contabilidad. La otra más común son las retenciones y algunas especiales que tienen que ver con regímenes generales y algunos particularmente dependiendo del régimen en el cual ustedes se encuentran sometidos. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho hincapié y queremos quizás también aprovechando un poco esta instancia de esta charla con ustedes, digamos, es que tal como yo le estaba introduciendo un poco antes, es que han existido mejoras. ¿Ya? Hay una mejor emisión, hay una mejor mensajería, el servicio de impuesto interno ha mejorado muchísimo en esta parte, pero también aquí donde nosotros nos preocupa mucho es verificar sus ingresos y sus gastos. ¿En qué sentido? En verificar que efectivamente las declaraciones juradas estén correctamente bien hechas, el que no tenga observaciones previas, el que su declaración no tenga observaciones, tanto las suyas como la del tercero. Y toda esta información no está en otro lugar más que en el portal de Servicio de Impuesto Interno bajo root y su clave que usted tiene. ¿Ya? Ahí usted va a poder tener conciencia y va a poder darse cuenta de alguna forma de toda esa información que usted realmente puede necesitar y le puede ser útil. ¿Ya? Algunas novedades, nosotros particularmente tenemos las declaraciones juradas que tienen que ver con la forma en que tienen que pagar los impuestos particularmente con los retiros y la remesa. Y aquí vamos a hacer dos observaciones y voy a hacer un poco más ágil. Uno de los grandes cambios que va a ocurrir particularmente en las declaraciones juradas de sueldo y retenciones va a ser el 3%. ¿Ya? El 3% que debiera haber sido retenido por los agentes retenedores, que en algunos casos son ustedes mismos, particularmente por los créditos solidarios. Ese 3% debiera ser informado. Entonces, esa parte ha hecho que se complejice un poco más las declaraciones juradas y se complejice un poco más el sistema contable. Y particularmente que va asociado y va tomado exclusivamente de la mano del sistema de remuneración. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queríamos comentarle, como ya para ir cerrando un poco, la contabilidad
se tiene la obligación, tal como he señalado yo, de poder concentrar la información con esta misma contabilidad que ustedes tienen y que el contador debiera presentarle a ustedes ya a estos tres partidos. Me refiero, ya estamos ya en febrero, pero normalmente algunos todavía están cerrando. Con ese balance, el contador debiera hacerle unos pruebas, debiera mostrarle más o menos cuál va a ser su condición, mostrarle también y con él mismo hacer una suerte de verificación de ingresos y gastos, verificar también las DJ dentro de los plazos que efectivamente y las DJ que le correspondan a ustedes, y en el caso que tengan algún inconveniente, hacer todas las consultas que tengan que hacerlas, ya sea la consultora que le está viendo sus temas tributarios o directamente al contador. Pero voy a hacer un hincapié y espero que no se me malinterprete. Al tiro Juan Pablo le respondo de inmediato. Disculpe, Osvaldo va a dar, él coordina la, la respuesta. Es siempre el contribuyente es quien es el dueño de la declaración de renta. Aun cuando ustedes contraten una consultora, contraten un contador, la obligación recae en el representante legal y por ende en la empresa. Entonces, esta etapa que nosotros hacemos hincapié respecto de que verifiquen su contabilidad, que esté al día, que esté hecha, yo sé que la lleva un contador, pero es responsabilidad también de ustedes. Y les pido por favor que se puedan hacer cargo de esta responsabilidad. Algunos tips que eran los más importantes que nosotros creemos es que tienen que preocuparse particularmente de los ingresos, de los gastos, particularmente entrar a la página del Servicio de Impuesto Interno con su clave, con su root o con la clave única, y fundamentalmente verificar que no tengan observaciones, observaciones por situaciones previas, que no tengan observaciones previas respecto de alguna observación respecto de declaraciones de rentas anteriores o algún procedimiento o alguna citación o algún proceso de fiscalización que pueda afectar la renta. Y segundo, y quizá, no segundo, pero quizá una de las cosas importantes es pedir que su contabilidad esté al día y que sus declaraciones juradas, que son, como yo les comentaba al comienzo, que son parte importante de este proceso, estén correctamente hechas. No tengo más que darle las gracias por escucharnos y volver de nuevo a dar las gracias a quienes pertenecen al Centro de Negocios Cercotec, el que nos era permitido ayudarle pues, digamos, poder introducirlo de alguna forma, ya sea de forma voluntaria o por exigencia, digamos, al proceso de la renta. Nosotros, como le digo, estamos ya no a escucharlos, cualquier duda que ustedes tengan, se la vamos a responder. Ya, Osvaldo, estoy listo. Osvaldo. Perfecto, Claudio. Estamos para escuchar las preguntas. Tal cual habían dicho, habían expresado ahí Juan Pablo Peña, que estaba levantando su mano. Juan Pablo comenta una situación. Dice, al comprar un activo fijo con factura, al tener contabilidad simplificada, ¿se registra en alguna DJ o en la declaración de renta? No, eso queda automáticamente. Lo que él debe preocuparse es que cuando él compró el activo fijo en su formulario 29, ojo, formulario 29, él hubiera informado que eso correspondía a activo fijo, para que se lo saquen de los costos, ¿ya? Para que lo saquen de las compras y lo clasifiquen como corresponde, y eso haga que de alguna forma el activo fijo esté calzado donde corresponde y no le cobren impuestos sobre eso, porque ese activo fijo se va a mantener en el negocio, ¿ya? No hay que hacer una DJ particularmente por la cosa. Por eso hago hincapié. Los activos fijos, cada vez que se compren, por la razón que sea, y usted se da cuenta con un activo fijo, usted debe reclasificarlo en el formulario 29, o su contador le tiene que decir al contador, mira, oye, ¿sabes? Yo compré en tal fecha, no sé, una máquina o compré tal cosa, debo reclasificar. Y el formulario 29 permite la reclasificación. Perfecto. Mira, Claudio, al parecer o estaba muy complicada ¿cómo se llama? La temática, o todos quedaron muy claros porque era la única pregunta que teníamos que es de parte de Juan Pablo. Pero, mira, Juan Pablo pregunta si es que se puede rectificar el formulario 29. No, sí, siempre. O sea, lo importante es que, a ver, habiendo hecho... Pero también agrega si es que se puede rectificar y sin multa.
Es que no debería generarle multa, si solamente lo que está corrigiendo la información, no está modificando el impuesto. No está modificando un pago ni solicitando No. una. Claro, Solamente está realocando nuevamente la información. Ahora esperemos que el servicio, porque ya como lo comentábamos al comienzo, el servicio ya ha dispuesto mucha información que hay de los formularios 29 ya fue procesada y se está traspasando. Entonces aún habría que ver si hay posibilidad de poder hacer unos cambios, pero yo por lo que entiendo aún hay tiempo de hacerlo, particularmente ya. cuando no impliquen modificaciones ni pagos de impuestos adicionales. También Juan Pablo dice, boleta honorario. ¿Este año se paga algún impuesto por concepto de imposiciones? Siempre, siempre. O sea, recuérdense que, a ver, yo les voy a comentar un poco, o sea, no, si me permite, Osvaldo, hay que tomar en cuenta que las boletas de honorario han ido evolucionando en el tiempo y han ido transformándose en lo que lamentablemente no lo eran, que eran eventualmente personas que se dedicaban en forma freelance a una actividad comercial, ¿ya? Y que de alguna forma, por ahí pues, cerca del año 90 o sea, 89, 90 más o menos, se dieron muchos cuenta que no tenían seguro social, no tenían salud, no tenían AFP porque trabajaban como honorario y eran contratados como honorario. De ahí después de lo diríamos en una especie de gran carrera, finalmente se determinó que los honorarios partieran pagando a través de sus retenciones de impuestos y se hicieran cargo de su AFP y se hicieran cargo de su sistema de salud. Todos los años, ya ha sido lo recurrente hace los últimos 4, ahora el Servicio de Impuesto Interno está siendo un poco más agresivo, le dice, oiga, es parcial o total. Ya le está dando la opción, o sea, le dice, usted paga parcialmente y después usted se arregla con la FP y con la ISAPRE, o yo le retengo totalmente y me hago cargo de pagarle todo lo que usted corresponde con la FP y la ISAPRE. Ese proceso va a seguir así. Ya, lamentable, digo lamentable porque muchos honorarios creen que la retención sí o sí va. Y sí va, pero yo le aconsejaría más que esperar que lo retengan, el que ellos se puedan inscribir abiertamente en PrediRed como independientes y paguen sus redes sociales en forma independiente con su base imponible. Y eso les permitiría, por lo menos lo que nosotros hemos hecho con algunos honores nuestros, que puedan de alguna forma recuperar de mejor forma esa retención de impuestos. Otra consulta de Ya. parte de Constanza. Constanza, por favor. Dice, al haber iniciado actividades en enero del 2023, ¿hay que hacer la declaración ahora? Dice declaración de rentas. Supongo, no. Ciudad Constanza, mire, gracias a Dios que no. Efectivamente sí, pero sí téngalo claro que habiendo iniciado actividad este año, a usted le corresponderá su declaración de renta el año 24. Voy a colocarle un caso extremo, para que por si acaso alguno de sus colegas o alguien está en esa condición. Hubiera hecho iniciación de actividades y el certificado de iniciación de actividades está nominada en diciembre, en cualquier fecha de diciembre, o cualquier día de diciembre para ser exacto, a usted le corresponde hacer declaración de renta, o debería corresponderle hacer su declaración jurada. Entonces, eso es así. ¿Ya? Pero para el caso puntual de usted, que es iniciación de actividad año 23, le corresponde su declaración de renta el año 24. Ya. Tenemos otra pregunta de José. Buenos días, Dice, José. con todas las automatizaciones que tiene el servicio hoy, ¿es ¿Ya? necesario entonces buscar un contador? Wow, esperemos que siempre sea necesario. Nosotros tenemos la esperanza de que se mantenga el giro comercial de nosotros esto, pero eh, mira, voy a tratar de responder la pregunta en dos partes. Espero que Osvaldo me dé el tiempo suficiente para poder responderla y José también que, a ver, las automatizaciones que han permitido que algunos procesos de renta, IVA y otros procesos más como los formularios 50 o cualquier otro proceso tributario, hasta aduanas inclusive, han permitido y han agilizado, y es parte de la modernización del Estado que ha permitido que el contribuyente sea mucho más ágil contra el Estado para poder hacer algunos trámites. Y eso es totalmente válido y yo creo que es lo más rescatable. Pero, pero hay una parte, José, que tiene que ver con el tema de que
el análisis que se hace de la renta, particularmente cuando me refiero a la contabilidad, no me refiero a la aplicación, corresponde a la aplicación de un arte que es la contabilidad, a pesar de que podemos tener alguna diferencia si es arte o no, o ciencia. Siempre usted va a depender del criterio de alguien. Y ese criterio se da por la experiencia y lamentablemente aún no tenemos máquinas o no tenemos inteligencia artificial como ahí, como un robot o algo por el estilo, que nos permita tener esos niveles de criterio. Lo que sí te puedo comentar es que el Servicio de Impuesto Interno hoy día tiene en su plataforma, ya incorporado por lo que entendemos como parte de la armonización que ha tenido el Servicio de Impuesto Interno estos últimos 2 o 3 años, le ha aplicado mucha informática al sistema. Por lo tanto, hoy día los niveles de parámetros, o sea, los parámetros que hoy día tienen establecidos para ciertos procesos, me refiero a procesos más largos o menos largos, particularmente renta, IVA y otros procesos cruzados, hoy día gran parte de esos están yéndose a procesos automatizados. Lamentablemente la renta, por eso te comentaba que inclusive hace unos 3 o 4, no más, unos 6 años atrás, el Servicio de Impuesto Interno empezó a lanzar a través de este asistente una proforma. Pero según así, tal como yo le hacía presente, la proforma te dice en alguna parte, te manda un panel y te dice, mire, esta es su proforma, pero si usted tiene información relevante que debe agregar, es el minuto de agregarla. Entonces, ahí es donde creemos que todavía los contadores y las consultoras, particularmente como el caso de la nuestra, estamos para poder ayudar a los clientes a poder ver si efectivamente es necesario y obligatorio el hacerle presente al Servicio de Impuesto Interno que tenemos tal o cual ingreso o tenemos cual o tal gasto, y que debiéramos ocupar los criterios que están sujetos a las mismas leyes. Y aquí entra un poco, y le digo, es parte de lo que nosotros hacemos, que es prestarle ese criterio y poder llegar a un consenso con el cliente. Por eso vuelvo a hacer presente que gran parte de esta necesidad de tener una contabilidad o de tener un contador va a existir, y esperemos que sea así por más tiempo, mientras ese criterio y ese análisis sea parte fundamentalmente del apoyo permanente al contribuyente. Me refiero a asistirlo cuando tengan dudas respecto a un gasto, asistirlo cuando corresponda, cuando tenemos que declarar ingresos. Aún todavía, José, el Servicio de Impuesto Interno todavía no ha llegado a ese nivel de perfección, pero sí va para allá, ojo, sí va para allá. Ya tiene mucha información que usar. Pero aún sí, y lo hago como hincapié, el servicio aún depende del juicio. Por eso después cuando se entra en el proceso de rectificatoria y hay toda una especie de entreveros entre el contribuyente y el Servicio de Impuesto Interno, quien interactúa ahí derechamente es el contador. El contador es el que prepara la información, el que va a la oficina del fiscalizador, le demuestra lo contrario, y el fiscalizador muchas veces termina aceptando y reconociendo que efectivamente, aun cuando la plataforma diga una cosa, el criterio y el sentido común, que es el menos común de todo, obviamente, le permite dar cuenta que efectivamente los datos son correctos y la declaración de renta también está hecha en forma y tiempo oportuno. ¿Ya? Y esa pregunta da para el clásico, la clásica conversación del nuevo rol del contador, No, totalmente. que No, lo he tenido desde hace 20 años, vengo escuchando lo que es la discusión del nuevo rol del contador. y es más, y es más, Waldo, yo creo que esta discusión, y también a los presentes, es una discusión que no va a terminar hoy día. Y va a seguir siendo permanente porque quizás hoy día se llamen contadores, pero quizás en un par de años más van a ser un analista de datos, digamos, que va a tratar de buscar la forma de estructurarse a través de otras plataformas distintas, pero va a cambiar el nombre, pero la función va a seguir siendo la misma, lamentablemente. Claro, exacto. Tenemos otra pregunta. Bueno, tenemos el agradecimiento a Juan Pablo Peña, que dice que, que agradece las respuestas, dice que muy claro todo. Y tenemos a Jorge Cruz, que dice, los socios de una sociedad de profesionales que se acoge voluntariamente a las normas de primera categoría, ¿están obligados a cotizar previsionalmente por los retiros que efectúen? Eh, Muy buena pregunta. A ver, partamos de nuevo, destripemos digamos, cortemos la carne por partes. Dice que son socios, son Socios profesionales. de una sociedad de profesionales, ¿Ya? Cada uno de ellos es profesional que emite boletos de honorario y tiene una sociedad profesional. Hasta ahí claro, estamos, ¿ya? y que decide tributar en primera categoría. Deciden tributar en primera categoría. O sea, quieren transformarse en vez de seguir pagando, en vez de seguir por el trámite de la boleta de honorario, optan por la contabilidad completa y parten por primera categoría.
Eso, Exacto, ok. exacto. Y Y listo. pregunta, si están obligados a cotizar provisionalmente por los retiros que efectúan. Es que ahí lo que ocurre, ¿cómo dijo se llama el señor? Disculpe, era Jorge Cruz. señor Cruz. Mire, la respuesta es sí y no. Lo que pasa es que normalmente para efectos de esta empresa, que siendo primera categoría, ustedes pueden seguir siendo un gasto activo. Me refiero a ustedes sigan emitiendo las boletas y eventualmente paguen solamente y hagan sus declaraciones de renta y obviamente el AFP les va a descontar, como lo habíamos comentado anteriormente, a través del proceso que les comentaba que va a ser pago parcial o total. Eso va a seguir siendo así. Ahora, si uno de ustedes o uno de los socios quiere transformarse en gerente o le van a dar el rol de gerente o algo pueden crear, pueden transformarlo en un sueldo gerencial. Y uno de ellos puede salir de las boletas de honorario y transformarse en pago de leyes sociales con imposiciones normales y con remuneraciones normales. Y eso obviamente lo excepcionaria, pero eso no es aplicable a todos. O sea, no pueden ser todos gerentes, ni tampoco pueden todos tener sueldo gerencial. Por eso ahí tienen que ponerse de acuerdo quién va a ser, porque tendrían que revisar la constitución y ver si efectivamente uno de ellos va a ser el representante general. Nuestra opinión en esos casos es que a lo menos uno de ellos, el que tenga la calidad de representante, de gerente general o representante de la sociedad, que se cambie. Lo único que le exige la ley en ese caso es que efectivamente él pague sus impuestos y pague sus leyes sociales como corresponde, y los demás socios sigan tributando en función de sus boletas de honorario. Obviamente la AFP los va a obligar o, entre comillas, los va a tomar nuevamente para efectos del pago de las leyes sociales a través de sus retenciones de impuestos, pero no es una obligación. Yo creo que ahí lo que ellos deberían buscar es quizás transformarse en trabajadores pero ahí hay que analizar caso a caso. Es un caso un poco más. Pero en primera instancia basta con que uno se mueva hacia un costado y los otros quedan como gastos, siguen siendo gastos de la sociedad, de profesionales. Esto normalmente se da mucho en los casos de las sociedades médicas, particularmente, y con las sociedades profesionales, entre ellos los abogados, particularmente. Los abogados tienen y también nosotros también lo tenemos, pero nosotros optamos por mantenernos en la línea de los honorarios, fundamentalmente. Tenemos otra consulta de parte de César. César, buenas tardes. César plantea una situación. Anduvo como enredando un poco, pero al leerla, como que ya entendí de qué se trata. Pero créeme que los casos son más, uno aprende más con casos que con otra cosa. Claro, esto es muy normal lo que pasa, porque él dice que si es que existe o se incurre en alguna falta al mantener por mucho tiempo crédito fiscal. ¿Por qué? Porque compra mucho, pero factura poco. Wow, es que a ver, como, este es como a ver, partamos por la regla general. Disculpen, César, yo sé que quizás, espero que mi respuesta no le suene muy fiscalizadora ni nada por el estilo, pero créame que tampoco no es un acto punitivo, pero quiero explicarle con más certeza de lo que se trata. Se supone que cuando usted hace compra y venta, usted tiene márgenes. ¿No? Si yo compro 40 unidades, o sea, 40.000 pesos de algo, y solamente logré vender 10, me va quedando un excedente en existencia. ¿Ya? Existencia me refiero física. Y también, por otro lado, me va quedando un crédito fiscal. Tenemos claro, efectivamente, hubieron circunstancias muy especiales con el caso de la pandemia, entre el estallido social y la pandemia, que muchos negocios se sobreestoquearon y acumularon mucho crédito fiscal esperando esta suerte de reapertura. Compraron muchas personas y muchos clientes, y también tenemos algunos de ellos en esta condición. eh, Renovaron maquinaria, compraron equipamientos nuevos, alajaron sus locales y por ende también compraron mercadería. Lo que sí yo le puedo plantear que no es una falta, pero sí es algo que el Servicio de Impuesto Interno en algún minuto lo va a colocar a usted entre la espada y la pared y le va a preguntar. Le va a decir, señor contribuyente, hagamos matemáticas simples. Veamos cuánto es lo que compró en un mes y cuánto es lo que vendió en un mes. Si esas matemáticas no dan respecto de cuánto es lo que efectivamente compró y cuánto es lo que efectivamente usted pagó por otras cosas, por otras vías, entiéndase factura, luz, agua, arriendo, que es parte de lo que se denomina el artículo 70, que es ingreso, origen y disponibilidad de fondos, digamos.
Si esas matemáticas no dan, el Servicio de Impuesto Interno lo va a llamar a usted y le va a hacer posiblemente una auditoría tributaria. ¿Ya? Pero si, caso contrario, usted efectivamente se acumuló activos a crédito fiscal producto de compras que todavía están todavía parte, que son parte ya sea no sé, pues, compró un mobiliario para su nuevo local, compró una maquinaria nueva para su taller, compró un vehículo, ojo, el caso de los vehículos, recuerden que tienen que pedirle permiso al Servicio de Impuesto Interno para poder comprarlo, si no, no lo pueden usar. Y que ese activo fijo aún esté ahí y el Servicio de Impuesto Interno se dé cuenta que es producto de lo mismo, no lo va a molestar. Distinto es que efectivamente usted, producto de que ya esa parte ya la pasamos, y usted ha comprado mucho en un periodo determinado, ya ha vendido poco, el Servicio de Impuesto Interno puede que le haga, y aquí voy a ocupar una regla financiera que muchos de algunos de mis colegas puede que no estén de acuerdo. Las empresas por regla general no están, y digo como regla general, no estoy hablando del Servicio de Impuesto Interno, no están obligados a generar utilidades, pero sí tienen que manejar correctamente sus costos. ¿Ya? Y en el caso particularmente, mirando a la vista del Servicio de Impuesto Interno, lo que él dice es, oiga, si usted compró 40.000 pesos, dígame por qué no ha podido lograr vender los 40 y deme una razón por la cual no lo puede hacer. Y ahí usted deberá dar las razones, no sé, mire, las facturas, nuestros clientes no nos quieren pagar o hemos tenido dificultades para el cobro. Eh, Don podrá dar, Claudio, dígame, don Claudio, buen día todavía. buenos días, Gracias por la charla. No sé si me escucha bien. perfectamente. El caso particular mío, yo creo que de muchos, como yo trabajo en la construcción, usualmente estoy comprando, como dice usted, materiales, pero dado que los clientes suelen ser personas particulares que no les favorece el IVA o no les interesa el IVA, yo no les facturo. Entonces, simplemente a veces hago un contrato. Entiendo yo que debiese hacer esa retención de ese IVA y yo pagarlo, pero cuando yo incurro en eso también pierdo casi la mayoría de los clientes porque yo tengo que engrosar el costo de mi servicio y eso me hace que el cliente decida por buscar un simple maestro. Y esa es la paradoja que yo estoy. Entonces, yo he preguntado esto al Servicio de Impuestos Internos y nunca he recibido una respuesta que me ayude a saber si es que debo seguir comprando los materiales con IVA o no. Mira, ¿respondo, Waldo? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Ok. Sí, dale. Mira, yo, mire, le pido que solamente que a ver, pensemos que estamos en una cafetería los dos, no estamos tomando un café, para que sea un poco más relajado, porque este es un tema medio complejo. Y tiene que ver con lo que le planteaba, de que que yo tengo aquí un colega que le va a sonar esta explicación, yo siempre le digo, haga los números. Cuando usted hace un proyecto, haga los números, me refiero a haga un presupuesto y logre estimar correctamente con eso. Lo malo está, yo concuerdo con usted que tenemos mucho, particularmente las empresas constructoras que se dedican particularmente a trabajos más pequeños, no me refiero a reparaciones de casa, modificaciones, ese tipo de cosas. Normalmente se encuentran con clientes que lo que no quieren es pagar el IVA, pero aunque a usted le cuesta a usted aceptarlo, usted tiene la obligación de traspasarle el IVA porque el IVA es un impuesto traslaticio. Usted tiene que traspasarle ese IVA a la persona que es el destinatario final, aun cuando él no lo use. Entonces, usted debe cumplir, por así decirlo, me refiero desde el punto de vista más bien del negocio, traspasarle ese IVA que es costo, traspasárselo al contribuyente final, que es la persona que la contrató. Concuerdo plenamente usted, y aquí por eso le digo que no deberíamos estar tomando un café, explicarle que muchas veces nos encontramos con clientes que no les interesa que se les encarezca el gasto, o sea, la obra producto del IVA, pero ojo, el IVA no es parte de los costos. El IVA, recuerde que usted está haciendo, entre comillas, lo que usted está haciendo usted está actuando como recaudador del Servicio de Impuesto Interno para los fines del ejercicio de su profesión. Entonces, yo sé que hoy por hoy, con la demanda de trabajo que hay y con la oferta de trabajo que también hay, hace muchas veces que algunos contribuyentes particularmente traten de evadir o evitar el tema del impuesto. Yo lo que le pediría en ese caso a ustedes es que, y esto se lo digo con mucho respeto, es que efectivamente tenga en consideración que usted debería traspasar a costo ese impuesto, debería trasladárselo al cliente. De no ser así, efectivamente usted debería cambiar su nomenclatura de trabajo y cobrar por el servicio de trabajo, no por la compra de materiales.
sino que quizás el contribuyente, me refiero a quien lo contrata a usted, que compra los materiales y usted cobre solamente por la mano de obra. Y emita finalmente quizás una boleta de honorario, o usted mismo se retenga la boleta. Quizás usted podría cambiar su modelo. Y ojo, el Servicio de Impuesto Interno no le va a responder lo que usted quiere que le responda. Lo que el Servicio de Impuesto Interno en el trasfondo está es que usted tiene que ver cuál es su idea de negocio, y que si el contribuyente, me refiero, yo lo contrato a usted, y yo no quiero pagar el impuesto, bueno, yo le diría a usted, oiga, señor Pérez, por ejemplo, vaya y cómpreme todo este listado de materiales y usted hágase cargo de la factura. Yo le cobro a usted solamente mi servicio. Y usted podría cambiar quizás la visión de su negocio y evitarse este extra costo, y solamente quizás considerar el emitir o emitirse usted mismo una boleta de retención de terceros, o eventualmente emitir una boleta, una factura exenta por servicios como obra especializada. O sea, podrían ser las soluciones, pero como digo, esas soluciones se tienen que conversar. Pero sí, lo único que le pido es que no pierda el sentido. El problema no es suyo, sino que es un problema compartido. Y lamentablemente, al compartir el problema también hay que compartir la solución. La solución muchas veces es compartir con el que a quien a uno lo contrata. ¿Mm? Ujú. Muchas gracias, don Claudio, por la respuesta. No, espero que le haya servido. Yo sé que quizá no es la mejor, pero es la que creo que es No, la que nunca va a escuchar en el servicio de impuesto interno. Bueno, sí, en todo caso. Muchas gracias. Gracias también a Osvaldo. ok. Osvaldo. Tenemos una siguiente pregunta bueno, estamos con César. Jorge Muñoz dice, rectificación del IVA del 2022. ¿Por qué ahora están cobrando o rectificando cuando estuvo un año para hacerlo? No se entiende mucho. La rectificación del IVA del 2022 dice, ¿por qué ahora están cobrando Ya. o rectificando cuando estuvo un año para hacerlo? No, Cuando no, tuvo, será. lo que pasa, Osvaldo, es que a muchos contribuyentes, y nosotros tenemos una cartera de clientes que se nos ha hecho, gracias a Dios, y vuelvo a dar las gracias a Dios en público, se nos ha hecho bastante grande. Lo que ocurrió es que el Servicio de Impuesto Interno, y esto es un comentario que yo lo hice al comienzo, la famosa máquina de los POP y la famosa máquina, la bendita máquina que permite que la plata llegue directamente al banco, también el Servicio de Impuesto Interno está cruzando esa información. Y ojo, no está cruzando solamente la información de este año, está cruzando toda la información. Yo tengo clientes que están siendo observados producto por diferencias de boletas de venta de años anteriores al año 22. Inclusive algunos cuando entró en vigencia. Inclusive tengo un cliente que es o fue dueño de una de las distribuidoras de combustible aquí cerca de la carretera. No voy a decir cuál porque en realidad no vendría el caso. Él tuvo una situación puntual con el Servicio de Impuesto Interno producto de que los POP de las máquinas, al comienzo recuerden que existía la obligación de que era que el contribuyente informaba al servicio. Después, para evitarse esta omisión o estas omisiones, el Servicio de Impuesto Interno le puso la condición a Transmac en este caso, o hoy día a GT y a todas las demás empresas que andan dando vuelta, le dice ya, ahora dígame si este contribuyente tuvo boleta antes, y lamentablemente las empresas le están diciendo sí, ahí está la información, ya, revísela. Y se han encontrado, ojo, al volver a hacer cruces de información, se han encontrado que efectivamente hay diferencias y hay inconsistencias en las boletas, y obviamente hay ingresos subvaluados, que eso automáticamente genera una alerta en el Servicio de Impuesto Interno y por ende le está pidiendo, oiga, rectifique ahora ya, porque lo único bueno que le está permitiendo, y aquí voy a hacer una aclaración, yo sé que es medio complejo, porque te está pidiendo rectificar un formulario del año 22 que obviamente te va a generar multas de intereses. Pero ojo, no le está pidiendo en ningún minuto, le está pidiendo rectificar la renta. Que eso ya, para mi gusto, es bastante. Por lo menos lo que he escuchado hasta ahora, que hemos tenido clientes que se le ha pedido rectificar, se le ha pedido rectificar solamente el formulario, no se le ha pedido rectificar la renta, aun cuando el sentido común dice que si yo rectifico el IVA de un mes determinado, de un año determinado, yo debiera también modificar, por ende, los ingresos y la renta. Que yo creo que eso va a venir en un paso posterior, va a venir cuando se haga la rectificatoria, le puedo asegurar que hay una carta diciéndole, oiga, tengo diferencias o le pagué, o le devolví más, o me dio el pagado más. Pero yo creo que por ahí va. Pero eso es así, eso es, y ojo, es algo que está ocurriendo masivamente, partió ocurriendo masivamente, yo diría a mediados de julio, agosto del año pasado,
Y ya ahora últimos son muy pocos, pero están, lo que pasa es que como algunas empresas o sea, se crearon muchas plataformas para el tema de la boleta electrónica, la factura electrónica, todavía le están informando al servicio, todavía están traspasando bases de datos. Entonces todavía esos procesos cruzados no están, ya que son procesos son procesos masivos. Claudio, tenemos las dos últimas preguntas que son precisas. Por un lado, Braulio pregunta cómo se declara en la renta un financiamiento estatal, como son los de Cercotec o Corfo. Lo que pasa es que nosotros fundamentalmente en ese caso planteamos que el Corfo es un fondo por rendir, ¿ya? Donde la rendición de cuentas, el gasto se hace y después se rinde, ¿ya? Lo que nosotros hemos establecido, de acuerdo con las normas y los análisis que hemos hecho, que lo que nosotros hacemos es contabilizarlo, la rendición la contabilizamos como un gasto, ¿ya? Lo llevamos abajo como gasto. Y lo reconocemos porque el gasto lo hace la persona que después rinda a Cercotec, y Cercotec le devuelve. Entonces, al minuto que se da la rendición y se recupera, se hace el devengo primero, se recupera, automáticamente se recupera la caja y la rendición pasa automáticamente como gasto directamente al estado de resultados. Eso es tanto para Corfo como para las demás aplicaciones, inclusive Cercotec también. Perfecto. Y Tania pregunta cuál sería el costo promedio de un contador para ver la contabilidad en primera categoría. Eso es una eterna pregunta de todos los emprendedores. Lo he escuchado siempre. Mire, nosotros somos, disculpa que tenga que, voy a tratar de no confundir las cosas para que no nos puedan seguir invitando a estas charlas de Cercotec. Ciudadania, mire, una de las cosas que usted deberá preguntarse primero es que sí o sí, por las razones que fuera, usted necesita un contador. Eso, y usted va a encontrar contadores desde 2.500 pesos que solamente le hacen el formulario 29 y desaparecen hasta el próximo mes. Después tiene otros más que están en el orden de 15.000 o 20.000 pesos que solamente dicen hacerle la declaración de IVA, dicen hacer la presentación en Previred, dicen tener un programa de contabilidad que le mandan una liquidación hecha en Excel y se las mandan. Y ahí suponemos, usted debería suponer que por esos montos, que usted tiene un contador que lo único que le va a responder va a ser cuando le diga, le vengo a preguntar por si me depositó la plata por la mensualidad. No le va a poder preguntar ninguna otra cosa más, ni usted tampoco le va a poder hacer ninguna pregunta tributaria, ni ninguna otra cosa, porque no lo va a encontrar. Va a aparecer solamente para la fecha relevante, o sea, para cobrar y para decirle que tiene que pagar impuestos. Eso. Y de ahí hacia arriba, hoy día en general, y si ustedes entran a las plataformas en general, casi todas las consultoras hoy día, en promedio, están cobrando hoy día en UF. Una UF,5 o dos UF dependiendo, y esa UF depende mucho de los servicios que usted quiere. Nosotros somos una consultora, si a alguien le interesa, están los precios y están los planes dentro para que lo puedan examinar. No es mi intención hacer publicidad en tu espacio. Pero nosotros creemos que como todo proceso de negociación, como todo proceso, es necesario que exista una especie de comunicación y una buena fe de ambas partes. Si usted y nosotros lo hemos conversado, tenemos clientes que nos han dicho, mire, sabe, estamos recién partiendo. Nosotros hacemos y creemos en el escalamiento. No sé si lo he escuchado alguna vez. Usted vende más, y sentémonos a conversar. Entonces usted puede crear un vínculo con su contador, un vínculo, me refiero, sano, y establecer ciertos niveles de crecimiento, y si esos crecimientos se dan, usted efectivamente se puede hacer cargo, digamos, de sentarse a conversar y reajustar los precios. Pero en general, como le digo, la tabla estándar hoy día de todas las consultoras en general, estoy hablando de consultoras que se dedican a solamente de contabilidad, contabilidad, no tributo ni nada por el estilo, contabilidad, con un cierto rango de trabajadores, para contratos de trabajo, finiquitos y otros más, le están cobrando 1,5 UF como mínimo. Ese es como el precio que hoy día está en el mercado. Si usted quiere cosas más, cosas menos, rebajar cosas, eso puede cambiar. ¿Y las llaves? No sé, ahí. Entonces, tenemos que se está con el micrófono abierto. Mira,
de nuevo. Vamos a... A ver, tengo más que con audio abierto. No. Ya. Entonces, Claudio, bueno, ese tema del, como hablaba al principio, el tema del valor de los servicios, yo siempre hago la aclaración cuando me tocan estos de que hay que tomar en cuenta de que, claro, o sea, el servicio, la persona que hace, ¿me estás escuchando o no? Sí, sí, te Ah, estoy ya, contando. perfecto. No, que estaba viendo de que el indicador de audio no No, no, estaba está bien, como subiendo. no, está Ya, bien. entonces, como decía, siempre que me hacen esta pregunta, yo digo, tienen que tomar en cuenta que, que el profesional vende tiempo. Sí, Mm, y cuando una persona cobra muy barato, tienen que imaginarse cuánta gente debiera tener para poder hacerse una cantidad razonable de ingresos. Por lo tanto, no le queda tiempo para responder consultas ni cosas por el estilo. Y las y el variable, tal como estabas diciendo, el precio de mercado a lo mejor 1 UF,5 para un servicio estándar, pero ese UF,5 también va a ir variando de acuerdo al tipo de conocimiento que requiere el cliente para, para ir asesorándose con su negocio. Porque hay gente que a lo mejor va a estar haciendo consultas, y hay mucha gente que de repente pasa haciendo consultas, pero por un tema que son temas simples, por un hecho de que como persona tiende a olvidar o de repente son como muy inseguros, entonces como de repente escucha algo de la televisión, oiga, ¿cómo es esto? Y pregunta, pero hay gente que de repente tiene sus negocios necesitan cierta asesoría más compleja, sin tener cierto conocimiento más específico, y obviamente ese conocimiento más específico va a requerir, obviamente, eh, o sea, no va a requerir, sino que va a tener un precio más alto. Am- Entonces, claro, entonces al final es un tema de calidad de esos requerimientos, al final es eso. Me acuerdo que tiempo sí, atrás una colega decía, existe gente que puede cobrar por la hora 20.000 pesos y hay gente que puede cobrar 400.000 la hora sí, por una hora de asesoría, pero va a depender esto es como los autos, no sé, hay autos, o un mismo auto pequeño, a 4 o 5 personas, puede ir, a lo mejor nuevo, hoy en día, desde los 10 millones de pesos, el mismo auto pequeño para 4 personas puede estar en los 40 o 50 millones. Son diferentes las calidades, son diferentes las prestaciones, pero claro, uno lo mira, pero si el auto es pequeño, los dos son pequeños. Sí, los dos son pequeños, pero responden a diferentes necesidades. sí. Yo creo que la analogía es bastante buena. Lo que yo te agregaría un poco, Osvaldo, adicionalmente a lo que tú señalas, que es bastante relevante, es que más allá del tiempo es el acompañamiento. Yo creo que lo más importante hoy día es que la gran mayoría de las pymes o de los contribuyentes que están en la condición en que están, lo que más requieren hoy día es un acompañamiento real y fiel. Me refiero en el sentido de que ustedes puedan preguntar las veces que ustedes quieran y esa respuesta un resultado. Yo me hago cargo también respecto de que realmente te encuentres con personas que te llaman a horas impensables de la noche buscando una respuesta porque despertaron preocupados, pero ese es un caso excepcional. Pero en general yo le digo que por lo menos nuestra política, y digo, y aquí voy a ocupar la política de nuestra consultora, es que la primera regla es que nosotros hacemos acompañamiento, lo acompañamos en todos los temas que consideramos que son relevantes para él. Segundo, no hay preguntas malas, sino respuestas mal enfocadas. ¿Ya? En el sentido de que si efectivamente la respuesta es lo que él necesita, nosotros lo damos por satisfecho. Y no nos importa tanto el monto. Yo creo que, aquí voy a rescatar algo que tú dijiste muy sabiamente. Dependiendo de lo que el cliente quiere, nosotros como consultora siempre hemos ido un poco más allá. Siempre hemos dado un poco más porque creemos
que el cliente tiene que quedar conforme porque él es parte de, sin él el servicio no se da. O sea, si no tenemos no tenemos una contraparte que nos pregunte o nos haga consulta o nos haga de alguna forma sentir que es provechoso lo que nosotros estamos haciendo, se pierde un poco ese feeling. Yo creo que nosotros, nuestra consultora tiene dos reglas básicas. Uno, como digo, el acompañamiento y el otro que nosotros no cuestionamos al cliente. Esos son nuestros dos pilares básicos. Eso, obviamente, cuando decimos no cuestionamos al cliente es porque bajo ciertas reglas de negocio uno tiene que entender que hay confidencialidad de cliente-contador, igual como lo tienen los abogados. Pero en otras circunstancias nosotros tratamos de acompañarlos la mayor cantidad de tiempo posible porque creemos firmemente, yo por lo menos soy de esa idea, de que el cliente no tiene por qué saber, macho, no tiene necesidad de saber, por eso te contratan. Y tu obligación profesional como contador, ya sea en el caso nosotros somos auditores todos, es prestar un servicio porque es parte de nuestra profesión. Y hay un tema claro que lo acabas de decir, el hecho de que no se cuestiona al cliente. Eso tiene mucho que, yo lo relaciono mucho como cuando uno está acostumbrado a ir al médico, y el médico no le puede decir, sale aquí, sáquese la ropa, muéstrame aquí, muéstrame allá, y uno dice, bueno, el médico. Y acá lo mismo pasa con el tema de las empresas. Mucha gente como que se ha hecho algo con intención o no con intención, tiene que contarlo, Sí. porque es la forma en que el asesor puede llegar a una buena solución. O sea, tiene que, entre comillas, desnudar la empresa para que el asesor vea cuáles son los problemas y cómo poder brindar una solución. Sí. No, en eso estoy plenamente de acuerdo contigo. Así que, bueno, Claudio, oye, muy buena la charla. Varias personas dijeron de que estaban felices con la charla que hemos realizado hoy día. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, y Auditable lo pueden ubicar en auditable.cl, pero ¿qué otra forma se puede localizar Auditable? No, ahorita está la página web y ahí directamente tenemos una página web que es bastante interactiva. Tiene un calendario si alguien efectivamente quiere cotizar servicios con nosotros. Tú tienes mi tarjeta, te la entregué ahí. Nosotros nos pueden llamar directamente. Les voy a dejar aquí. A ver si tenemos nuestra tarjeta de servicio. ¿Puedes ponerte al final de la presentación, por favor? Al Ahí final. hay un QR. Ahí está el QR, está la dirección, están los teléfonos, está todo. Nos pueden llamar a la hora que necesiten, se pueden comunicar, inclusive hay un calendario que permite agendar reuniones con bastante tiempo, el horario que les sea más cómodo. Somos, como digo, estamos llanos a aceptar todo tipo de preguntas, aceptamos todo tipo de clientes y nos hacemos cargo de sus problemas. No, pero de todas maneras, nosotros queremos como Auditable, primero que nada, y tal como te lo decía al comienzo, dar las gracias por el tiempo, darnos esta oportunidad de que tú sigas apoyándote o confiando en nuestra asesoría en estos temas. Para nosotros Cercotec y Corfo también ha sido un gran impulsor de nuestro trabajo, digamos, como empresa consultora. Y lo más importante de todo es que siempre estamos llanos, Waldo, a lo que tanto todos asociados como tú también lo estimes conveniente, pues nosotros permanentemente conversamos Estamos en contacto. estemos en contacto. Lo que tú desees o necesites, y si es necesario acercarnos a algún punto en particular, nosotros también podemos hacerlo. No tenemos ninguna dificultad. Tú sabes que físicamente yo estoy entre Santiago, Viña y Rancagua. Sí, tenemos como El mismo la tema. misma ruta, o al menos habitualmente la misma ruta, incluyendo Santa Cruz. Oye, gracias entonces, Claudio. Bueno, gracias a los que se conectaron, gracias a las personas que estuvieron preguntando, porque sí, cada pregunta de repente ayuda al resto a también salir de las mismas dudas. Así que los invito a estar conectados a las redes sociales del Centro de Negocios Cercotec de Santa Cruz. Ahí van a estar siendo publicadas todas las semanas las capacitaciones que estamos habitualmente realizando. Que nos estamos viendo en una próxima oportunidad y que estén bien. Ok, hasta luego. Mucho gusto. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. ¿Qué te importa?